pandemia digital, desinfectando su cinismo. Miriam es periodista, es bueno, especialista en política internacional y en geopolítica sin ninguna duda, sobre todo en el espacio postsoviético, donde no solo lo has seguido, sino que lo has conocido y lo has tocado de cerca. Estudiaste en Odessa, donde aprendiste ruso, donde pudiste conocer al pueblo ucraniano, y después volviste a esa tierra bueno, que siempre tanto has querido. Hace unos meses, estuviste, si no me equivoco, cerca de 2 meses, ¿no? No sé si llegó a 2 meses. Estuve casi 6, desde mayo No, digo que hasta... fuiste a los 2 meses, es decir, o sea, fuiste Sí, sí, un poquito fui, más tarde. fíjate, entré en Ucrania el 9 de mayo, Día Sí, de la Victoria. el día de la victoria, que ahí también esperamos un discurso que... Bueno, da igual, no me quiero alargar mucho. Muchas gracias por haber venido, Miriam. Un año de la guerra. Eh, bueno, yo creo que ahora podemos ir bloque por bloque, que nos podemos parar en los distintos aspectos. Eh, y lo que primero que te quería preguntar, aunque es como muy evidente, y que yo creo que es lo que tiene todo el mundo encima, sin visos de resolución temprano. Es decir, cumplimos el primer aniversario, no sabemos si llegaremos al segundo, pero por lo menos no se ve una resolución a corto plazo. No, yo creo que lo hablamos también el otro día. Evidentemente, ahora estamos a la expectativa de lo que va a pasar en los próximos meses tras el anuncio de todo el armamento que se le va a suministrar a Ucrania. Fue un anuncio un poco a bombo y platillo, pero vemos que los tanques, lo que se prometieron parece que no llega o no se sabe muy bien cuándo va a llegar. Hay que tener en cuenta que aunque el ejército ucraniano ha aprendido a utilizar armas proporcionadas por Occidente, se necesitan entrenamientos todavía, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la verdad es que en esta guerra aprendí a ir un poco al corto plazo, no me gusta hacer previsiones a muy largo plazo porque creo que estamos en la antesala de un momento que puede ser decisivo para esta guerra, por lo menos así nos lo trasladan, sobre todo desde la parte ucraniana. No sabemos si va a ser una gran contraofensiva, no sabemos muy bien todavía lo que va a ocurrir, pero bueno, sea como sea, una negociación a día de hoy la veo bastante complicada por ambas partes, porque ambas partes tienen todavía voluntad de luchar y porque ambas partes tienen con qué luchar, ¿no? Que es bastante importante. Yo creo que hay una parte clave que es cómo llegamos hasta aquí, es muy complejo. Tenemos un libro donde lo intentamos explicar en Descifra, lo hemos hablado mucho. Pero bueno, tú estuviste en Odessa y entonces ya estaban, por lo menos, era evidente, latentes desde hace mucho tiempo, es decir, no solo desde el 2013, esa tensión que hay entre, y que hemos visto con otros países, incluso con Bielorrusia, que ahora parece que está claramente cuadrada con Moscú, entre pues esa influencia rusa, esa gran presencia rusa en la economía, en la política, pero también esa mirada a Occidente. ¿Cómo viviste tú y cuáles eran tus sensaciones a nivel político de una persona que está viviendo en Ucrania? Porque tú estuviste en Odessa, que además es una de las zonas que se reivindican como territorio histórico ruso, que además está en el ojo del Kremlin, ¿no? Estamos hablando de una zona pues que ellos podrían llamar también prorrusa, ¿no? Si quisiesen idealmente llevar hasta allí las fronteras. ¿Cómo viviste tú? Porque ¿en qué años estuviste? Recuérdanoslo. Yo estuve en 2018. Pero lo cierto es que Odessa, particularmente Odessa y su región, es una zona muy particular de Ucrania, ¿no? No es lo mismo Lviv, por ejemplo, que zonas del oeste. Odessa es un lugar muy turístico donde, bueno, los odesitas se preocupaban más bien por poder hacer sus negocios, ¿no? Más allá de la política, porque hay que entender que Donbass quedaba lejos, la guerra quedaba lejos. Aunque evidentemente estaba presente en el país, es lógico, pero en la realidad de las personas en el día a día, pues bueno, era un conflicto y estaba allí, había soldados peleando, pero no había esa, digamos, preocupación porque llevaba muchos años y porque estaba semi congelado, que evidentemente veíamos que seguía habiendo actividad militar en la zona, ¿no? Se reivindica, Rusia reivindica Odessa como su capital del sur, ¿no? Es algo así bastante histórico, sí que tienen fijación con la ciudad, pero no solo por una cuestión nostálgica, sino
porque es un enclave estratégico para Rusia, que todos sabemos ya que ha sido la búsqueda de una salida a mares cálidos, ha sido algo histórico, ¿no? En la política exterior rusa. Por ejemplo, a día de hoy yo te puedo contar que si bien, esto ya durante la invasión a gran escala, si bien en otras zonas de Ucrania sí que se veía como a la población civil, pues que parecen cosas menores, ¿no? Pero me pareció bastante relevante, pues el uso de banderas de Ucrania en la ropa, una estética más adecuada a la situación. En Odessa no tanto. En Odessa todavía se mantienen muchísimos monumentos referentes a la Unión Soviética, ¿no? A pesar de que desde 2015, que fue el presidente Poroshenko que firmó las leyes de descomunización de Ucrania y donde se proscribió de alguna forma los símbolos comunistas. Entonces, eso son datos curiosos. A día de hoy, yo creo que la mayoría de las personas, aunque tuviesen, yo creo que todavía quedan prorrusos en Ucrania, quiero decir, no te sé decir el porcentaje, pero creo que sí, todavía quedan gente así. Pero creo que la mayoría de gente se ha sentido muy traicionada por Rusia, porque si tú pones el discurso de que quieres salvar que todas las grandes potencias, todos los países, eso ya lo sabemos, Néstor, que utilizan sus excusas y dicen sus discursos grandilocuentes cuando persiguen intereses nacionales de toda la vida y Rusia no es una excepción, ¿no? Pero si tú quieres salvar a la gente de Donbass, que estuvo evidentemente y efectivamente 8 años en una situación muy complicada, no tienes que estar bombardeando de esa, ¿no? Esa era un poco la reflexión que hacía mucha gente. O sea, que me bombardees a mí no va a cambiar lo que está pasando ni lo que ha sufrido la gente en Donbass. Entonces, bueno, es un poco, pues eso. A día de hoy yo creo que la situación en Odessa, Odessa ha sido una ciudad, por ejemplo, en comparación con otras que no ha sufrido tanto la guerra en el sentido de que no ha habido ataques tan numerosos como en otras grandes ciudades ucranianas, por decirte, por ejemplo, Kharkiv, ¿no? Que yo creo que es una de las urbes más atacadas por su cercanía a Rusia, sobre todo. Pero bueno, imagínate, ¿no? Que si tú tienes un sentimiento, si tú consideras, porque claro, la palabra prorruso ha cambiado de significado durante estos años, ¿no? Si antes de 2014, antes de la Revolución de la Dignidad y del Euromaidán, una persona prorrusa era una persona que prefería mantener la integración de Ucrania en la esfera, tampoco sé si decir si es lo correcto, ¿no? Pero un camino más cercano a Rusia, mantenerse como eso en las mismas organizaciones internacionales, después ya pasó a ser diferente desde 2014. O sea, un prorruso era una persona que estaba a favor de la política rusa, aunque no fuese así, ¿no? Pero se utilizaba así, ¿no? A favor de la anexión de Crimea y a favor de la guerra en el Donbass. Entonces, bueno, es un poco así. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, 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 sí. Hay un mapa que justo es el que tenéis en pantalla, que yo creo que está bien para ir hablando un poco de lo que había. Ahí tenéis pues el control territorial que tenía Rusia de Donetsk y de Lugansk, lo que sería el Donbass. Además, yo si no me equivoco, creo que se ve el cursor del ordenador y todo lo que sería pues ese territorio que está más al este, incluyendo Odessa, que también lo estoy señalando ahora, que mira que Odessa ya es, desde luego no es la parte más oriental, ¿no? Pero bueno, aún así sigue estando en esa, lo que decías tú, ¿no? La capital del sur, y aparte el control de la península de Crimea desde el 2014. Con este marco es con el que se dan los acuerdos de Minsk, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay una cuestión clave, que es que cuando empieza la guerra, bueno, desde el minuto uno, Rusia plantea una serie de reivindicaciones que a día de hoy mantiene. De hecho, Rusia amenazó, dice, si no se cumplen, vamos a ir a más. Vamos a ir a más. Eh, entonces, ese yo creo que es un riesgo real, ¿no? El hecho de que como ambas partes se encuentran en una posición maximalista, pues no hay posibilidad de negociación. ¿Cuáles son esas cuestiones? Por lo que lo digo. Pues la primera de ellas era que Crimea, sobre la que tenían un control desde el 2014, fuese reconocido como territorio ruso por parte de Ucrania. Por otro lado, se hablaba de que hubiese una especie de autodeterminación, de alguna manera, de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Se pedía también
neutralización militar o la desmilitarización de Ucrania, no exactamente la desmilitarización, pero sí que se pedía que Ucrania quedase neutralizada desde un punto de vista militar, ¿no? Para que no fuese una amenaza. Entonces tenemos ya ahí 3. Y bueno, pues la última ya será como una especie de garantía política, ¿no? Es decir, que nos asegurásemos la neutralidad militar y también una cierta garantía política de que no se iba a ir. Y ese es el punto de partida y no ha variado sustancialmente. Es decir, hoy en día Rusia sigue pidiendo lo mismo. Que ahora lo que pasa es que con el añadido, con el agregado de que pide que ya se reconozca no solo a Donetsk y a Lugansk, que ya habíamos hablado de Donetsk y Lugansk, sino al resto de Oblast que ha reconocido, que son, que son 4, es decir, lo hemos multiplicado por 2. Sí, realmente, a ver, en esos pseudo referéndums que hizo en territorios en los que no llegaba a controlar la totalidad de los oblasts, porque eso es muy importante. Una cosa es lo que aparezca en los papeles de la legalidad rusa y otra cosa es lo que controla sobre el terreno, o sea, porque me parece básico. Pues bueno, evidentemente ahí se puso en una posición bastante maximalista. Lo de la desmilitarización de Ucrania creo que es algo que nunca va a aceptar Ucrania, lógicamente. O sea, y como es normal, y mucho menos después de esta invasión, y Rusia tampoco nunca va a tolerar que se cuestione Crimea, ¿no? O sea, que se cuestione que Crimea pueda volver a manos de Kiev o bajo el control de Kiev. Entonces, bueno, eso añadido a que el propio presidente Zelensky sacó un decreto ley diciendo que no habría posibilidad de negociaciones mientras Putin estuviese en el poder, pues creo que estamos muy lejos de cualquier... Mientras, claro, todo esto, a ver, yo creo que una negociación depende también de cómo vaya la situación sobre el terreno. O sea, si por Mm. ejemplo, por ponernos en un ejemplo, ¿no? Occidente deja de suministrar armas a Ucrania, no va a poder estar Ucrania en posición de sostener la guerra, ¿no? Si también imaginemos un caso hipotético, si dentro del Kremlin hay movimientos en contra de Putin o hay alguna cuestión, también tendrá dificultad Rusia para justificar el mantenimiento de esta invasión o operación militar especial, como lo llaman ellos, cuando hay problemas internos en casa. Entonces, bueno, es un poco complicado, la verdad. Em, a- Hay que decir que la guerra atraviesa distintas fases. Vamos por ir un poquito ya. Bueno, ya hemos hablado de cómo empieza la guerra, de cómo ahora mismo hay posiciones maximalistas, pero se atraviesan distintas fases. Tenéis en imagen el momento inicial. Todo esto, por cierto, es de la web de RTV, que me parece que es una buena muestra. Del 24 de febrero al 3 de marzo vemos cómo se da la máxima expansión, bueno, aunque luego se va a consolidar a lo largo de todo el mes de marzo de Rusia. Se toma gran parte de Kherson, de Zaporilla, sobre todo, y esto es lo importante, a través del norte se intenta rodear Kiev y es en lo que se habla de la primera fase de la operación especial, que es como hablan los rusos, y efectivamente hay varias fases. La primera fase, que es esta que tenemos aquí, con esa entrada masiva desde el norte, es decir, desde Bielorrusia, intentando rodear Kiev, desde el este, a través del Donbass, intentando tomar Donetsk, Lugansk, Zaporilla, etcétera. Y desde Crimea, intentando tomar Gerson bueno, juntarse a través de Zaporilla con el frente este, ¿no? Es decir, tenemos 3 direcciones claramente en las que se opera, bueno, incluso podríamos hablar de una cuarta si hablamos del noreste, ¿no? Con Kharkov. Pues bueno, se forma todo eso. Vamos a ver que todo ese terreno rojo, que eso luego se va a explicar muy bien y entendemos la retirada rusa, no era el control efectivo a lo mejor de todo el territorio ruso, es decir, no necesariamente Rusia estaba controlando toda esa extensión de tierra, sino que a lo mejor solo tenía pues el control de los pasos, pero no era un control del todo eficaz, ¿no? ¿Qué buscaban con esta primera fase? Por lo que decimos que efectivamente es verdad que hay varias fases y esta es la primera. Pues lo que buscaban era el colapso político de Kiev. Es decir, buscaban que esta situación posibilitase que con Kiev rodeado, con una resistencia ucraniana mucho menor, colapsase el gobierno y se pudiese hacer una transición política rápida o simplemente, aunque no se hiciese una transición política rápida, el colapso institucional permitiese un avance militar a gran escala. Se dan aquí varias cuestiones. El primero es que se infravalora la capacidad de resistencia del ejército ucraniano, se sobrevalora también la del ejército ruso, anticuado en muchos aspectos, con un mando militar que se ve que no es funcional en todos los sentidos, y luego por otro lado la capacidad de resistencia política también. Eso es innegable a Zelensky, que guste o no, pero es un líder consolidado que desde el primer momento toma unas medidas que le permiten mantener el control y demás.
Y en esta primera fase, Miriam, lo que veíamos entonces era lo que podría parecer un gran control territorial ruso, que durante mucho tiempo se mantiene en esas posiciones, pero que no consiguen entrar en Kiev, no, se quedan en los suburbios alejados, en una guerra urbana muy dura, de mucho desgaste, y entonces sí que podemos hablar de que hay un fracaso en el objetivo inicial. El objetivo inicial de Moscú era una ofensiva, una operación casi podríamos decir quirúrgica, y eso falla. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Es evidente que Rusia ha estado fallando no solo en esta primera fase, sino en varias fases de la guerra, porque has perdido territorio inicial que había tomado. Por ejemplo, ese mapa, de ese mapa ya no queda mucho, ¿no? O sea, sí que queda evidentemente, tiene todavía ocupado un territorio bastante importante, un porcentaje territorial bastante importante de Ucrania, pero yo creo que hubo muchos errores por parte de Putin. Leía yo en una entrevista hace poco, ¿no? Como que fue una guerra diseñada por políticos y no por los generales rusos. Bueno, esto no, evidentemente no lo sabremos o se sabrá en el futuro cuando los historiadores puedan tener más fuentes de las que tenemos nosotros ahora. Pero yo creo que hubo fallos de inteligencia, evidentemente. Yo creo que no se esperaban, sobre todo por parte de la sociedad, ¿no? No se esperaban que la sociedad reaccionase así. Porque en esos primeros días, o sea, ahora, claro, ha pasado un año, pero en esos primeros días, cuando las tropas rusas estaban en zonas como Irpin, como Bucha, ¿no? O sea, era bastante complicado. Yo estuve en Irpin, fui a visitar cómo había quedado la ciudad de Irpin y realmente desde el centro de Irpin hasta Kiev son 20 minutos en coche. O sea, estuvieron muy cerca, pero no contaban con, y en ese momento, aunque sí que se había estado mandando armamento durante 8 años, etcétera, etcétera, no, yo creo que no contaban con eso. Y sobre todo, eh, Zelensky, ¿no? Que yo creo que es una parte fundamental en esas primeras jornadas de la invasión a gran escala. Yo en aquel momento pensaba, como muchos, que Zelensky, si había una invasión, Zelensky iría, ¿no? O sea, que ahora algo parece imposible, pero claro, veníamos de un presidente que estaba muy desgastado, Muy de un cuestionado presidente. internamente. Sí, muy cuestionado internamente. Había críticas de autoritarismo. Por otro lado, tenía problemas también con oligarcas bastante importantes, porque la oligarquía en Ucrania es una clase económico-política muy potente y muy nefasta para el país, lógicamente, si no muchos de los problemas internos que ha tenido Ucrania no los hubiese tenido. Pero claro, hay cosas que al final son simbólicas, ¿no? Y yo recuerdo muy bien un vídeo de Zelensky fuera en la calle en Kiev con sus ministros y yo creo que eso fue fundamental, ese tipo de gestos fueron fundamentales, además de los hombres y mujeres que dejaron su vida por defender su tierra, ¿no? Entonces ahí Rusia decía, ¿no? Que es un poco la coletilla de Rusia, que todo va según el plan que ha repetido Putin en infinidad de ocasiones, todo irá según el plan, pero el plan evidentemente ha cambiado, ¿no? En este tiempo. Y ahora mismo Rusia se está concentrando en una zona muy concreta No, que honestamente, sí, dime. no iba a decir, vamos a ello ahora porque quería seguir el mapa y ir preguntando conforme avanzaba. La zona en la que está ahora, que es el Donbass, como vemos, este es el momento de máxima extensión. Luego, lo que vamos a ver, y aquí se ve muy claramente, es esa retirada del norte, que cada parte lo vende como una manera, ¿no? Ucrania habla de ofensiva en el norte para echarlo. Desde luego fue una ofensiva en tanto en cuanto que ya estaban pasando por territorio que efectivamente Rusia se retira, sobre todo porque hace una estimación, hace una valoración de que en ese momento, pues bueno, yo creo que el mapa es muy bueno, se ve muy bien. Ya no era sostenible tener tantas tropas desplegadas en el norte, logísticamente se había fallado, entonces se deciden retirar, Ucrania retoma todo el norte del país. Esta es, podríamos decir, entre eso, en abril ya vemos cómo se queda estabilizado ese frente, cómo se estanca muy bien también la situación en Gerson, en Zaporilla, en el Donbass, avances muy lentos, y después vamos a ver, pues bueno, una ofensiva más o menos exitosa en Kharkov, ¿no? Que luego vamos a seguir hablando de ella, la toma de Mariupol, el 17 de mayo, ¿no? Yo creo que aquí también hay un elemento clave, un pelín antes, que es, bueno, que se toma en este proceso un poquito más tarde. El 3 de julio yo diría que es el primer éxito tangible que puede tener, que es la conquista total del Oblast de Lugansk,
que es uno de los dos oblasts que había posibilitado o que había creado todo el relato y que estaba detrás de toda la guerra y, bueno, del conflicto, ¿no? El conflicto tiene unas bases políticas y económicas muy profundas, pero se ejemplificaban en dos regiones concretas que en el 2014 se habían independizado, habían proclamado su independencia. Una es Lugansk, el otro es Donetsk. Donetsk a día de hoy no se controla la totalidad del oblast, pero Lugansk sí. Entonces yo creo que era simbólico y que fue, yo creo que podríamos decir, la primera gran victoria, podríamos decir, eso sí, a qué precio, ¿no? De Rusia. Y por aquel entonces todavía ya veíamos cómo controlaba pues una parte sustancial del este del país, pero vamos a ver cómo va a haber una contraofensiva ucraniana muy importante en el oblast de Kharkov, que va a comerse muy buena parte del territorio. Esto es importante, aquí quiero decir una cosa, y no desmerecer que en primer lugar aquí hay un gran trabajo de la inteligencia ucraniana, es decir, que sabe ver cuál es la situación sobre el terreno y que toma pues prácticamente todo el oblast de Kharkov, ¿no? que tenía un control muy importante Rusia. Y ahora te pregunto a ti también, Miriam, pero es cierto que esto es un éxito muy grande, esto cambia la dinámica del relato de la guerra, es decir, ya llevamos más de medio año de guerra, bueno, llevamos 9 meses de guerra prácticamente, y por primera vez no es Rusia quien invade, sino es Ucrania quien tiene la iniciativa ofensiva. Sube la moral de la tropa, demuestra que está siendo útil el envío de armamento, entonces se legitima internamente Zelensky con su discurso irredentista, no me voy a rendir, se legitima ante Occidente, señores, ustedes me tienen que seguir armando porque si me arman yo puedo recuperar el país, y además demuestra que funcionan muy bien los servicios de inteligencia, porque Kharkov, que es lo que estáis viendo en el norte, que es la toma, por eso digo, no desmerezco lo de Ucrania, porque fue una gran jugada. No era la zona más estratégica, es decir, la zona más estratégica, la zona más caliente sería, evidentemente, Lugansk y Donetsk, y sería, por supuesto, también recuperar Crimea o intentar evitar recuperar una salida al mar, ¿no? Es decir, recuperar el oblast de Gerson, alejarlo de Odessa, esas son como las zonas que tienen un mayor valor estratégico. Kharkov no tenía tanto valor estratégico, pero aún así es importante. Y yo creo que este es un punto, un impasse en la guerra, ¿no? Tenemos varios momentos, la retirada de Rusia. Yo creo que la toma de Lugansk es simbólica también y es importante, pero sin duda alguna demostrar que Ucrania tenía capacidad ofensiva, que pasa el 1 de octubre, demuestra que la guerra está en un punto nuevo y sobre todo yo creo que legitima, y esto es clave, el discurso de Zelensky y le permite mantener un discurso irredentista. No sé cómo lo ves tú, Miriam. Sí, a ver, totalmente, porque en aquella época se hablaba mucho de Gerson. Yo estaba, de hecho, cuando fue la exitosa contraofensiva ucraniana, yo estaba en Kharkiv, y bueno, nadie se esperaba lo que estaba pasando, ¿no? Fue muy importante. Más allá de la cuestión geopolítica, que también, y todo lo que tú nombrabas, fue muy importante porque la gente de Kharkiv durante esos días tuvo un poco de paz. A veces, cuando hablamos de los conflictos, nos vamos a los despachos, nos vamos a los políticos, a declaraciones, pero yo estuve en Kharkiv llegué a principios de agosto y estuve casi hasta octubre, creo, ¿no? Y cuando fue esta contraofensiva, la verdad es que hubo unos días en los que eso no bombardeaban por la noche. Esa ciudad estaba bombardeada todas las noches y a veces incluso de día, lo cual era más peligroso porque, bueno, siempre hay vida y hay mucha más actividad de día. Y he de decir que no se bombardeaba infraestructura crítica ni estratégica, sino que se lanzaban misiles y caían donde caían. O sea, hubo sí ataques a infraestructura estratégica, pero bueno, subió la moral muchísimo. Hmm. Subió la moral muchísimo, le dio un crédito a Zelensky importante para presentarle a sus aliados, mira, es lo que tú dices, si me continuáis ayudando, si me continuáis dando las armas que yo necesito, yo voy a seguir recuperando las tierras ucranianas, y era absolutamente necesario, así como ahora yo creo que estamos en unos meses en los que va a ser absolutamente necesario que Zelensky o las autoridades de Kiev presenten también algún tipo de éxito. Hmm. Hmm. ¿Por qué? Porque, y lo hablábamos antes en el grupo de Descifra, porque hay una situación muy importante, y es que Ucrania depende de las armas que les envíen, no solo dependen de la voluntad que tengan. Rusia está produciendo sus propias armas. Entonces, claro, cuando tú ya dependes de otros y lo que se decida no solo en los despachos de Kiev, sino en despachos de Washington, sobre todo, por decirlo claramente, Washington y de Londres, por resaltar a los dos aliados más Más destacados. importantes, sí. Aunque Polonia, por supuesto, y eso si quieres hablamos después, Polonia también evidentemente lo es, pues estás en una situación diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso.
veremos lo que pasa, veremos porque también la parte rusa va a necesitar presentar algún éxito. Estamos viendo que se está con Bakhmut habiendo un éxito relativo, porque realmente tampoco lo que está pasando en Bakhmut, aunque Wagner o las fuerzas de Rusia terminen tomando Bakhmut, yo no creo que sea... Eh, yo no lo vendería como una victoria por todo lo que se ha perdido ahí, por todas las vidas, por todos los efectivos que han caído y por todo el tiempo que ha tardado en tomar Bakhmut. Mm. Entonces, bueno, pero vemos que ahí sí que hay un avance. En cambio, lo que se intentaba hacer por Ugledar, que eso sí lo llevaba el ejército ruso, pues fue un poco desastroso, ¿no? Entonces yo creo que a las autoridades, yo creo que a ambos estamos en un punto en el que ambos bandos necesitan presentar una victoria. Mm. Claro que en el caso ucraniano, no, evidentemente es lo que decía antes, Ucrania necesita que los socios occidentales le sigan proporcionando armamento con el que defender su país. Rusia no. Sí, 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 sí. Yo creo que es clave, y por terminar de ubicar estos nombres que estás hablando ahora, de Ugledar, de Bakhmut, Artemis, etcétera. Vamos a seguir con el mapa y ya terminamos de llegar a la situación actual, pero bueno, ahí hemos visto una diferencia territorial sustancial, ¿no? Cómo se va fraguando. Y con esta evolución pasamos de que en octubre se da esa gran contraofensiva. Vamos a ver después cómo efectivamente, bueno, en noviembre ya consigue llegar a su máxima extensión, como veíamos casi todo el oblast de Kharkov, ¿vale? Que le queda una única puntita ahí en el extremo noreste. Y también en Gerson, ¿no? Después vamos a ver un estancamiento, ¿no? A lo largo del invierno con un frente bastante estancado, bastante lento, donde vemos, como tú dices, en el Oblast de Donetsk, ¿vale? Ahí vemos Bakhmut, aparece junto a Lugansk, y ahí vemos pues uno de los grandes puntos donde está ahora. ¿Cuáles son los sitios donde podemos tener los ojos puestos, aunque sea un año de guerra y dentro de un año esperemos que no tengamos que hacer un especial, pero ¿qué hablaríamos ahora? Pues lo que estamos diciendo. Yo diría que estamos en un punto, hay que ver que acabe el invierno, ¿no? Que ahora también podemos hablar del invierno, de las sanciones y de lo que no ha sido y ha sido este invierno, ¿no? Pero bueno, estamos en un punto en el que parece claro que Rusia va a intentar tomar el Donbass, Donetsk y Lugansk, y que por tanto está haciendo una apuesta allí. Bakhmut es una parte que es un nudo logístico y sobre todo de transporte importante que podría permitir mirar un poquito más allá, allí. Y la cuestión es, ese frente es un frente que lleva desde el 2014 prácticamente estático. Es decir, es un frente muy bien aprovisionado, muy bien pertrechado por parte de Ucrania, con sus mejores hombres, con un gran despliegue de personal. Es decir, también se entiende que muy rápido que al principio Rusia avance muy fácil por el norte y por el sur. Porque los mejores soldados de Ucrania llevan mucho tiempo allí y hemos visto como la línea de Donetsk concretamente se ha movido muy poco. Y hilo con un comentario que nos hacían Encarna Aprende en el chat. ¿Cuánta sangre cuesta ese éxito? Estamos en un momento donde los avances son lentos y sobre todo muy costosos. Incluso hemos visto imágenes de trinchera, ¿no? De guerra de trinchera, y cuando no es guerra de trinchera, con lo duro y lo dificilísimo que es eso, es combate urbano. Estamos viendo un combate a veces calle por calle. Es decir, lo peor de la Primera Guerra Mundial, lo peor de las guerras que hemos tenido más recientes como Siria. Es decir, estamos en una guerra realmente cruenta. O sea, que no son combates con grandes retiradas, con extensiones de terreno que se ceden y que cambian de mano muchas veces. No, estamos en una auténtica batalla por kilómetro, por poblados. No sé cómo lo ves tú, Miriam, en ese sentido. Sí, yo también lo veo así. Yo destacaría el papel de la artillería. Sí que hay momentos de combate urbano y es muy intenso, como tú lo relatas, pero la cuestión de la artillería me parece terrible porque es un combate, el hombre contra el hierro, ¿no? Por decirlo de una manera un poco así. Entonces, no sabemos, es algo que también me parece muy importante. Hay una cuestión que es que no sabemos a día de hoy las bajas ni de un lado ni de otro. Es algo que va a ser muy difícil de llegar a saber. No sé si en el futuro podremos tener ese dato, pero sí que es cruenta no solo por eso, sino por la destrucción
de Ucrania. O sea, hay pueblos que quedaron literalmente reducidos a cenizas, infraestructura muy dañada. A pesar de eso, hay algo que me gustaría destacar, que en Ucrania hay cosas que a pesar del conflicto funcionan muy bien. Una de ellas son, por ejemplo, los trenes en Ucrania, ¿no? A pesar de todo el daño que se infligió en el sistema ferroviario ucraniano, continúan, la verdad, haciendo un trabajo excepcional. Pero sí, estamos en un punto clave porque yo creo que, a ver, evidentemente es un poco hablar, intentando descifrar lo que piensan las autoridades de Rusia, pero si se consigue Donetsk y Lugansk, eh, todos los oblasts completos, ¿no? Y pues creo que puede ser un punto de inflexión para ellos en el sentido de decir, bueno, esto se puede llegar a presentar como una victoria, Mm. siempre y cuando no. En eh, términos internos. en términos internos para la población, para dar esto por un poco por zanjado, porque evidentemente si, aunque hubo muchas bromas con eso de la operación militar especial, evidentemente se planteaba como una cuestión corta a nivel temporal. O sea, como una solución, eso es lo que decías tú, quirúrgica y a nivel y en el tiempo que no se extendiese demasiado, porque es lógico que cuanto más se extienda esta guerra, más debilitada va a salir Rusia. Mm. O sea, porque aunque se mantenga, las sanciones no tienen el resultado esperado, hay un desgaste ruso que está ahí, o sea, Sí. quien no lo quiera ver también, y hay un, ¿cómo decirlo? A nivel interno, Rusia ha cambiado, yo creo que a peor. Ha legitimado también, no ha habido una deriva autoritaria, sino que se vive en el autoritarismo, pero siempre las guerras cierran filas, ¿no? Y el cierre de Sí, filas es sí. total. Y lo estamos viendo en Ucrania, pero claro, en Rusia es con la necesidad de que... Rusia sí que necesita un respaldo interno también para poder mantener esta escalada, porque está teniendo un reflejo en todo. Es decir, los ciudadanos tienen que entender que el hecho de que les suba el precio de vida, de que estén teniendo que pagar más por los alimentos, de que se estén viendo aislados internacionalmente, de que tengan familiares muriendo, tenga sentido. Y el Kremlin está obligado a darle sentido a ese sufrimiento, a ese coste. Sí, 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 está claro, pero yo sobre todo me refiero a todo el cuestión, a toda la cuestión, que esta guerra es una guerra de muchos frentes, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que aquí estamos en una guerra informativa también, Totalmente. en Occidente, ¿no? En el Occidente colectivo, como dicen las autoridades rusas. Pero Rusia, por ejemplo, sí que tenía a muy buenos periodistas, periodistas críticos con el Kremlin, con sus dificultades para informar, como también hay muchos periodistas que tienen dificultades para informar aquí, porque también los hay. De hecho, recordemos la situación de Pablo González, que lleva un año detenido en Polonia y todavía no sabemos nada de él ni cómo va a acabar eso y apenas se dice nada. Pero creo que a nivel interno se está consolidando una visión de lo que debe ser la propia Rusia que no era la que había hace unos años, aunque sí que había una presión por parte de las autoridades para llevar a Rusia a eso. Rusia es muy grande, Rusia es muy diversa, en Rusia vive gente con distintas religiones que habla distintos idiomas y creo que se entiende un poco a esa uniformización de Rusia y a una pérdida de libertades que bueno, veremos en qué resulta, ¿no? Hay un tema que yo creo que es clave, Miriam, que tú y yo hemos sufrido pues, por ejercer como periodistas. Por cierto, tenéis en imagen ahora mismo un vídeo que narra el día a día de la guerra de Ucrania, donde podéis ver todas las fases. Ahí veis cómo entra Rusia desde los distintos frentes y lo vais a tener en pantalla. Pero bueno, esto efectivamente... siempre además a nosotros nos gusta separar frente militar de frente diplomático, pero hay todas las esferas, ¿no? Podríamos hablar de la economía, podríamos hablar de la diplomacia, pero yo creo que has dicho una cuestión que es clave y que merece la pena que nos paremos. La información. Y esto es importante que lo digas tú porque también lo pasamos por alto y no ponemos tanto el foco. Lo que se está sufriendo en Rusia, desde luego, lo que también se está sufriendo en Ucrania con una uniformidad de los medios, pero yo diría, y no lo digo ya aquí con esta idea que pueda parecer un poco un meme o quitando la importancia, porque al final parece que nos quejamos ya y nos quejamos un poco como con amargor, ¿no? De que ya lo damos por hecho, pero es cierto que hay una uniformidad en el relato que ha sido impuesta y que no admite matices. Es decir, partiendo de la idea de que cualquier periodista te habla de una invasión rusa de Ucrania, el intentar darle un contexto, el intentar comprender
las causas que llevan a Rusia a hacer eso, que no es una justificación, pero que sí que pues lo que decía yo un poco al principio, digo, hay un debate interesante en el mundo de la academia que se ha sepultado, pero que era interesante. Yo me recuerdo hablar con compañeros de universidad, con catedráticos, con profesores sobre cómo de vigentes son las esferas de influencia, es decir, hasta qué punto están legitimados los países para seguir hacer valer a cualquier precio sus esferas de influencia. Y tú intentas decir, bueno, tiene cierto sentido que Rusia se sienta amenazada, eso no justifica que haya una guerra, pero tiene sentido que Rusia se pueda sentir amenazada. Y simplemente dar esos matices hoy en día eh, está muy mal visto, porque parece que de alguna manera legitimas cuando lo que estás intentando es explicar, y yo creo que es clave, y esto es la superficie, ¿no? Porque cuando ya vamos al núcleo, que ya es decir, bueno, no me voy a quedar solo en intentar comprender el conflicto desde fuera, que haya llevado yo, sino me meto en el conflicto y digo, estos señores es desinformación, estas imágenes no se corresponden con la realidad, aquí evidentemente se está magnificando, las dos partes necesitan tener un relato interno que les legitime, y es dramático, y sobre todo es dramático porque también yo creo que ha habido una censura no solo impuesta, sino también autoimpuesta. Y te quiero preguntar por ello, Miriam, que incluso nosotros mismos hemos sufrido y nos hemos aplicado. Es decir, nosotros mismos usamos términos que a lo mejor, pues muchas veces seríamos más contundentes, y aunque nunca hemos renunciado al grueso de la información, sí que sabes que lo que te digan te va a llevar al ostracismo comunicativo. A ver, es una pregunta bastante complicada. Evidentemente yo creo que sí que pasa eso en esta guerra, pero creo que va un poco con los tiempos de la corrección política y bueno, de toda esta cultura de la cancelación, etcétera. A nivel informativo, me gustaría recalcar una cosa y es que, por ejemplo, en Ucrania, los periodistas ucranianos la verdad es que hemos visto todo el tema del escándalo de corrupción del Ministerio de Defensa. Eso lo sacó un medio ucraniano, no lo sacó un medio occidental. Hay periodistas muy valientes en Ucrania que luchan para que, a pesar de la situación bélica que hay, ciertas libertades como la de expresión se mantengan, ¿no? De hecho, lo publicamos nosotros en Descifra en un tuit, un manifiesto de la Unión de Periodistas de Ucrania que criticaba una ley de medios o un proyecto de ley de medios porque decía básicamente, o sea, nos queréis poner la misma legislación que tienen en Rusia. Por desgracia, los periodistas críticos de Rusia o están fuera del país o tienen muchísimas dificultades para contar lo que pasa, básicamente porque se enfrentan a penas de cárcel de hasta 8 años. Hace poco una periodista que habló del bombardeo al teatro de Mariupol ha sido condenada a 8 años de cárcel. Eso me gustaría también diferenciarlo, a pesar de que evidentemente sí que se ha visto digamos, un partidismo por parte de la prensa. Yo también lo he visto. Partiendo de la base de que creo que debe quedar muy claro que a pesar de todos los problemas que haya tenido Ucrania, que han sido muchos, a nivel de corrupción, todos sus desencuentros entre las diferentes partes del país, eso no justifica que nadie entre como entró Rusia. O sea, incluso lo del Donbass, que se puede considerar, pues bueno, ellos lo consideraban una operación antiterrorista, ¿no? La zona ATO, que es como se consideraba, y a pesar de que nosotros, es cierto que durante todo este tiempo sí que contábamos y que sí que prestábamos atención a esa zona y de cómo se vivía en esa zona, que al final eh, también fue dominada por una especie de clase política que no hizo mucho por el desarrollo del lugar, porque no es que fuesen zonas súper atractivas, Donetsk y Lugansk, ¿no? Había bastantes problemas también en la corrupción, por ejemplo, pero sí que hay una cuestión que es así, o sea, pero es así porque estamos en guerra. O sea, Hmm. lo queramos o no, estamos en guerra. Y este país, España, está en un bloque, que es el bloque occidental, que es el bloque OTAN. Lo que no quiere decir que muchos de los periodistas que están allí hacen un trabajo fantástico. O sea, porque al final lo importante de estar en el terreno es hablar con la gente, es que te cuente la gente lo que opina. Me parece mucho más interesante eso que no hablar de lo que dice Zelensky, de lo que dice Putin, porque al final tanto los presidentes o los políticos no sufren la guerra como la sufre la gente. Hmm. Hmm. Entonces, bueno, que sí hay que cortarse, pero ya muchas cosas. O sea, no creo que solo sea en este tema, yo creo que ya muchísimas cosas. Por ejemplo, a mí me parece hasta ridículo, ¿no? Que yo para acceder a un medio ruso que veía siempre, porque me parece importante
mantenerme informada de lo que se dice allí, porque sí, porque es lo que hay que hacer. De, Pues de ya, hecho, perdona, pero quiero decir que nosotros en la labor periodística siempre tiene mucho valor consultar las fuentes primarias oficiales, TASS o agencias de noticias rusas o sobre todo medios oficialistas para poder conocer y hacerla esta, que es un trabajo completamente rutinario sí, y de manual de periodismo, de buenas prácticas del periodismo, el tomar las fuentes primarias más cercanas y en este caso consultar la prensa oficialista, se pinte o no de oficialismo, que por supuesto es desinformación en muchas ocasiones, pero también es el debate de muchas veces de quién define lo que es desinformación, porque también tenemos desinformación ejercida desde el otro lado aquí dentro. Lo que pasa es que esta desinformación es una desinformación nuestra porque sirve a los intereses de nuestro bloque, que tú, como muy bien has dicho, es el occidental. sí, sí, a ver, eso está claro, pero yo, por ejemplo, si leo TAS es porque yo quiero ver lo que dijo Lavrov en esta reunión y en TAS lo puedo leer. O sea, y bueno, es que es eso, igual que leo la prensa ucraniana, que también me parece muchísimo más interesante muchas cosas que la occidental, sus reportajes, lo que está haciendo los periodistas de allí, me parece muy interesante porque uno conoce en el terreno y quizás en muchos aspectos, y no hablo de nadie, pero son bastante más no utilizaría la palabra objetivo, pero es una información muchas veces mucho más lograda que no de periodistas de otros países occidentales, ¿no? Nos preguntaban también por el chat, bueno, decían que Zelensky había ilegalizado muchos partidos, preguntaba a alguien si era cierto, cuál es la dimensión. Hemos hablado mucho de ello, pero también por poner un poco el contexto, hablábamos de la comunicación, también esa es otra vertiente, la política. Desde luego el liderazgo de Zelensky dentro de Ucrania es muy fuerte, está muy legitimado y ha servido para también unificar por las bravas el pensamiento político en el sentido de que, bueno, si no me equivoco, son ya cerca de una veintena de partidos los partidos políticos ilegalizados, entre ellos el principal partido de la oposición y todo el espectro de partidos que es cierto que en muchos casos podíamos hablar de prorrusos, otros que eran directamente antisistema, etcétera, etcétera. Muchas veces eran acusaciones muy bien fundadas, donde efectivamente veíamos una vinculación clara en términos empresariales o de negocio entre pues, el líder de X partido y Rusia. Y en otros casos donde, pues bueno, podríamos sentarnos a hablar de verdad si era una posición política que sostenía realmente un acercamiento a Rusia por convicción, sin tener que ser un apéndice o no, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es claro es que ha habido 20 partidos políticos ilegalizados en Ucrania. Sí, a ver, quiero decir, y no es una justificación tampoco, pero por ejemplo, el líder, uno de los líderes de plataforma de oposición por la vida, Medvedchuk, Que era el principal partido de oposición en la Duma. sí, y él uno de los principales líderes, gente que ya venía también del Partido de las Regiones, como Poroshenko, por ejemplo, que nada que ver, pero bueno, es que las personalidades de la política ucraniana van y vienen en los partidos políticos en función de sus intereses. Entonces, pues bueno, Medvedchuk pues, ha sido intercambiado, fue detenido, acusado de alta traición y ha sido intercambiado y ahora mismo está en Moscú, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, el partido de plataforma de oposición es un partido que tenía distintos líderes y yo creo que eran o sea, yo creo que eran patriotas ucranianos, pero que preferían vincularse a Rusia por una cuestión de sus negocios. O sea, vamos, básicamente, o sea, creo que y por eso Zelensky consiguió un 70% de apoyo en las elecciones de 2019. O sea, porque él no venía de toda esa clase de gente. Con todos los errores que tuvo Zelensky, el apoyo fue histórico y mayoritario. O sea, en regiones pues que dominaba el extinto partido de las regiones. O sea, menos en el oeste, Zelensky sí que logró unir su figura a los ucranianos. Y lo que nos decía Zelensky en aquel momento es que hay que acabar con la guerra, hay que acabar con la oligarquía y tenemos que, de alguna manera, crear un país más democrático y así. Entonces, creo que eso nos muestra lo que quería la sociedad ucraniana, por lo menos el 70% de los votantes. Y hay que tener en cuenta que había un desencanto histórico en Ucrania por sus líderes políticos, ¿no? Porque habían defraudado a todos. Yo creo que uno de los momentos donde la sociedad se sintió más defraudada fue precisamente cuando se acabó el Maidán. Porque si bien había aspiraciones europeístas, que las había, también había una aspiración de una mejora y de un cambio social que no se dio, que no se atendió a esa necesidad, ¿no? O sea,
al contrario, se empezó a privatizar cosas. Ahora mismo pues hay una ley electoral, perdón, una ley laboral que restringe mucho más los derechos. O sea, creo que, bueno, que ha sido una decepción básicamente porque fue un poco un secuestro de aspiraciones absolutamente legítimas, como también lo era evidentemente que si la mayor parte del país, aunque esto es difícil en Ucrania, quería formar parte o quería vincularse más a la Unión Europea, me parece también una aspiración legítima, ¿no? Pero creo que se secuestró eso por una clase política donde también hubo influencia extranjera, evidentemente, y no llegó a abordarse los problemas que hicieron que todos aquellos ucranianos salieran y fueran a la Plaza de la Independencia de Kiev a manifestarse contra un sistema que evidentemente Víctor Yanukovych, aunque fuese el presidente legítimo, era un señor pues bastante corrupto, ¿no? O sea, y con esto no Sí, justifico sí, sí, nada sí, de sí. lo que pasó después, pero muchas veces, y no solo en Ucrania, pasa que tenemos a una sociedad que hace una protesta y unas reivindicaciones legítimas que son secuestradas por actores para llevar a cabo y para desarrollar sus propios intereses. Yo creo que es clave y por poner un poco también en esa dimensión civil que yo creo que también está completamente silenciada, hablábamos de la parte de la información, de la parte política, hay una dimensión civil del conflicto que es dramática. Decía Naciones Unidas que había 8 millones de desplazados, refugiados, muchos, la inmensa mayoría de ellos internos, sobre todo ahora que se ha visto que fundamentalmente el oeste del país está fuera de la guerra, ¿no? Es decir, sí que estamos viendo bombardeos sobre, bueno, incluso sobre Leópolis, ¿no? Que es como una ciudad ya muy europeizada históricamente, ¿no? Incluso en tiempos de la Unión Soviética o de la post-Segunda Guerra Mundial y demás. Y es ya justo la frontera occidental con el resto de países de la Unión Europea. Allí hemos visto que se están dando a día de hoy algunos bombardeos sobre infraestructura militar, sobre zonas que bueno que se sospecha que pueden ser un punto de conexión terrestre, ¿no? Entonces Rusia sí que está atacando. Muchos de esos refugiados se han quedado internamente, lo cual sigue siendo un drama, pero otros tantos se han ido fuera. Son las cifras que sabemos, la de 8 millones de desplazados, porque nos decía alguien por el chat que nosotros siempre en Descifrando la Guerra preferimos no dar cifras porque sabemos que no son verdad y porque las que se dan son siempre falsas. Es cierto que Naciones Unidas tiene un intento de contabilizar y lo hace yo creo que con una cierta con rigor, lo hace con rigor el número de víctimas. Estoy intentando buscar la cifra, pero yo, si no me equivoco, nos pasaban por aquí 12.000. 12.000 víctimas civiles que sin duda alguna son muchísimas más. Es decir, esta guerra está teniendo un impacto clave. Ya no pregunto por las cifras porque nos quedamos allí. Tú, Miriam, estuviste allí. Viviendo, hablando con la gente, llegaste a estar en el frente, llegaste a estar en Kiev, llegaste a estar en Odessa, es decir, tocaste distintas realidades, es difícil hacerlo. A mí, yo cuando hemos podido hablar, yo siempre es una de las cosas que más me gusta preguntarte porque es sentir el pulso de la calle. ¿Cómo vive un ucraniano medio la guerra, desde tu punto de vista? A día de hoy se han acostumbrado a la guerra. También depende mucho de en qué zona estés, porque, por ejemplo, en un viaje de 5 horas de Kiev a Kharkiv, la realidad cambia completamente. No hay lugar seguro en Ucrania, se ha visto porque en cualquier momento puede caer un misil, en cualquier momento puede haber un ataque, pero hay lugares que han sufrido más las consecuencias de esta guerra que otros. Por ejemplo, Kharkiv, la ciudad de Mykolaiv, que es una ciudad en el sur, cerca de Odessa, es una ciudad mucho más humilde que Kharkiv, por ejemplo, se ve perfectamente, vivían 2 millones de personas, una ciudad histórica, y se ve en Mykolaiv las consecuencias de esto y que la gente pues se ha ido adaptando como ha podido, pero sí que es muy triste porque bueno, yo en aquella ciudad me fui a dormir en un hotel en el que no había nadie más que yo, y a la 1 de la noche pues empiezan los bombardeos y caen en una casa, en un edificio residencial. Y cuando vas a la mañana al edificio residencial, ves a un niño de 16 años con la mirada perdida que acaba de perder su casa, a otro niño de 11 años bajo escombros que termina muriendo esa noche porque estuvieron 5 horas para rescatarlo, a jubiladas sentadas mirando hacia lo que fue su vivienda durante 50 años. Entonces, claro, ahí pues te olvidas un poco de la geopolítica, te olvidas un poco de todo eso porque ver la realidad de una gente que da igual lo que piense. O sea, si a mí me dijo, a mí una señora que vivía al lado de ese edificio criticó a las autoridades ucranianas. Ella me dijo así, algo así como, mira, es que desde la Unión Soviética aquí no construyeron nada, pero vale la pena. O sea,
Es decir, ahí te planteas un poco todo, ¿no? Y te planteas un poco de que a veces estamos mucho en los despachos y ahí comentando lo que dicen tal y si estos tanques pero detrás de cada bombardeo, detrás de todo eso hay gente que está perdiendo su vida, hay soldados que están muriendo también de la parte rusa, ¿eh? Ojo, no estoy solo hablando de la parte ucraniana, yo hablo de lo que yo vi y eso es muy triste porque, o sea, solo hace falta imaginarnos que estamos en nuestra cama y se nos viene el techo encima. Hmm. Es lo que decían por aquí por el chat. Buto Score. Yo creo, muchas veces digo que parecemos gente como terrible los que nos dedicamos a la geopolítica, porque parecemos unos cínicos, fríos, que usamos y movemos cifras, y no es así, ¿no? Pero bueno, al final la guerra siempre deja esos grandes titulares de muchas cifras, dentro de esos daños colaterales de lo que viene dado con la guerra, cuando hablamos de las dinámicas, de que esto no tiene solución a corto plazo ahora mismo, de lo que es esperable, pues está toda esa dimensión, ya no solo de los muertos, sino lo que decíamos, ¿no? Cuántos desplazados, cuántas vidas segadas. Y además, tú has podido ver también al pueblo ucraniano en paz, es decir, bueno, en una paz relativa a la del 2018, ¿no? Incluso Sí. socialmente, eso tiene que ser distinto, es decir, ya hablo incluso de tus experiencias individuales, personales, ¿no? De amistades, de relaciones truncadas, de cómo cambia incluso el chip, la mentalidad. No sé si tú viste en la propia psicología de la gente, pues bueno, al final igual hay resignación, también hay rabia y furia, ¿no? Sí, hay un poco de sentimientos encontrados y sobre todo lo que vi es que la gente vive el día a día porque no sabes lo que te va a pasar mañana. O sea, he visto gente que ha salido de Ucrania, como tú dices, pero claro, o sea, irte a vivir fuera nunca es fácil. Y sobre todo si te vas a vivir fuera de la noche a la mañana sin decidirlo y mucho sin quererlo. Hay gente que ha vuelto a Ucrania. Hay gente que ha vuelto a Ucrania porque en Ucrania tenían pues, sus negocios, tenían su vida, tenían una calidad de vida buena y ha decidido volver a pesar de la guerra porque fuera en Alemania, en España o en cualquier país de la Unión Europea, no deja de ser un refugiado y ser un refugiado. A pesar de que los ucranianos en ese aspecto tuvieron una acogida muy buena y sí que hubo las sociedades se volcaron con ellos, no dejar de ser un refugiado, no dejar de estar en una casa ajena, en un país que no conoces y sobre todo que tú no decidiste Hmm. que tú no decidiste irte de tu casa, ¿no? Y hay mucha gente que desgraciadamente pues no tiene casa, o sea, no tiene casa a la que volver. Sí. Entonces, claro, o gente que se ha quedado la zona bajo ocupación, entonces, pues claro, es bastante complicado. Hubo un cambio, pero también intentan normalizarlo. O Hmm. sea, es decir, si tú no buscas las pequeñas cosas de la normalidad, mentalmente no vas a poder estar ahí. Hmm. A mí me sorprendía mucho, por ejemplo, como la limpieza que había en las calles. Sí, Parecerá una tontería, ¿no? Lo rápido que intentaban arreglar pues cuando cayó un misil o los edificios, o sea, intentaban darle como una normalidad que al claro. final es imposible que haya esa normalidad. Pero sí, yo me imagino, la verdad, Néstor, y ojalá nunca pase, ¿no? Pero que si aquí nos viésemos en una situación parecida, pues creo que está en el ser humano sobrevivir. Eso es. Y sí, y es que Yo no les queda otra, vaya. me acuerdo cuando hablábamos tú y yo cuando tú estabas en Ucrania y estabas en Odessa y dices, me sorprende la gente yendo a la playa, ¿no? Y yo Sí. recuerdo también, me acuerdo de esas anécdotas y ahora que lo dices tú, o sea, los libros, ahora estaba leyendo hace poco un libro sobre la guerra civil española y demás, y cómo el cine, las sesiones del cine se hacían en las horas en las que no se podían dar los bombardeos, porque ya no pasaba la aviación, y cómo era como un acontecimiento social, ¿no? Y aún así había una producción de cine muy importante porque eran, pues eso, ¿no? Las vías de escape y lo que dices tú, quizás sea esa naturaleza misma, ¿no? Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que en Kharkiv desde el centro de prensa pues te mandaban eventos que se realizaban y te decían puedes asistir a ver una película, a escuchar música, va a ser en un lugar seguro, bajo tierra, te apuntas en tal lista y te mandamos la ubicación, ¿no? Para que no haya problema. Pero claro, es que si no haces eso no vas a estar todo el día. Quiero decir, es lógico, es lo que tú dices. Y también, por ejemplo, sacaron varios reportajes en verano en Kiev haciéndose fiestas. De hecho, hubo unos vídeos que fueron muy polémicos, se vio sobre todo en TikTok soldados ucranianos que se indignaron mucho porque no les parecía, claro, normal Claro.
en parte ellos estuviesen en trincheras aguantando aquel calor, porque el calor en esas zonas de Ucrania, sobre todo en el este de Ucrania, es terrible en verano y la gente en Kiev de fiesta, ¿no? O sea, sí que para los soldados fue como, porque bueno, tú tienes que despejarte, tienes que, no, pero no te olvides que tu país está en guerra y que todavía parte del país está ocupado. Mm. Hay una cosa que yo creo que es, bueno, es una pregunta difícil, ¿no? O sea, yo con esto que me estás diciendo, porque me pasa o me pasaba, yo estuve un tiempo en Grecia trabajando con temas de migrantes y luego me ha pasado también que he estado muchas veces en el Sáhara Occidental y entonces hay como una parte en la que yo creo que el yo analista que tenemos y toda la complejidad que tiene el conflicto, pues lo que decíamos, ¿no? Choca con ese niño, con ese relato, con ese gesto, con ese recuerdo. Entonces, yo hay veces que me lo intento analizar, ¿no? Cuando estás escribiendo sobre el Sáhara, sobre Grecia, y te quería preguntar a ti por tu experiencia, porque hay veces que piensas yo objetivamente en la situación objetiva que tiene el pueblo ucraniano y en la situación política que se está dando y cómo estamos analizando que no hay un viso de solución, y a mí como que a veces me carcome y me recordaba un poco a Kapuscinski, ya me pongo poético también, que cuando él escribía en Ébano y demás, un poco como una especie como de impotencia, pero que es también como una impotencia que también como que te motiva a seguir escribiendo, informando, sabiendo que dices tú, bueno, estoy informando sobre una realidad que es terrible y que además sé que no va a cambiar en el corto plazo. Entonces yo no sé cómo vives tú el haber estado en Ucrania, el haber querido Ucrania como la quieres y el estar contando que estamos contando tú y yo hoy aquí que la guerra va a seguir. A día de hoy la guerra va a seguir. Es una Pues pregunta difícil, ¿eh? No, o sea, no quiero que tampoco... sí, a ver, es muy difícil porque uno también tiene que entender cuál es su posición respecto al conflicto. Y en ese sentido yo creo que hay una frialdad que es necesaria para poder hacer tu trabajo. O sea, y no lo llamaría tampoco cinismo, pero creo que forma parte de nuestra labor. Lo importante es comunicar o mostrar lo que tú ves, poner el protagonismo en quien lo tiene, pero lógicamente sería muy psicópata si eso no te afectase a ti. Es un precio que hay que pagar, pero bueno, como también paga el médico, ¿no? que está curando pacientes y a veces pues se equivoca o alguien se le muere. Yo lo que me motiva es un poco pues contar lo que pasa allí desde mi propia óptica, ¿no? Y sobre todo de la gente que yo he conocido, gente que, bueno, pues desde pues unas camareras que trabajaban en un restaurante al que yo iba, pues eso me motiva y me motiva mucho poder volver allí en algún momento, que espero que sea pronto, y encontrarlas vivas, ¿no? Y me motiva lo que nos motiva a todos los que estamos en esto, que es un poco dejar constancia de Hmm. lo que ha pasado y de lo que nosotros hemos visto. Por suerte, una cosa que tiene Ucrania es que hay muchísima prensa, que ha sido una guerra muy seguida, tenemos unas tecnologías que tienen su parte positiva, pero también su parte muy negativa, pero en la parte positiva es que te permiten tener una fotografía del conflicto en tiempo real allí donde estés, ¿no? En Ucrania mismo, o sea, el acceso a Internet siempre fue fantástico, y yo podía estar, yo qué sé, en Zaporilla y saber lo que estaba pasando en Kharkov, ¿no? Eso es maravilloso, pero lo que tiene que motivar es, pues este oficio, ¿no? Sí, Este oficio de periodista, que es muy bonito. sí. Y Ah, es contar lo que ves. había una frase preciosa, no me acuerdo de quién, que es cuando estás diciendo tú, que tenemos que saber el papel que jugamos y saber tomar la distancia, que decía que venía a decir, no es la frase literal, porque la he intentado buscar, pero no es, que la información es mejor cuanto más fría es la sangre que corre. Es decir, cuanto más fría es y menos te marca la esta, quizá tienes esa capacidad de abstracción, ¿no? Lo cual también es duro, pero sí tiene un poco ese fondo, es ese realmente. Sí, sobre todo entender una cosa que es que nosotros como periodistas no somos los protagonistas, nosotros somos el Eso medio es. a través del cual se llega a esa información. Yo creo que eso es básico, porque a día de hoy hay de todo, ¿no? Y hay gente buenísima, pero hay eso de, no sé, yo creo que el protagonismo debe ser para los ucranianos, para el pueblo ucraniano, que es evidentemente el que está sufriendo esto. Y hablo del pueblo ucraniano, también de la gente de Donbass y de Donetsk y de Lugansk, que, Sí, que sí, son sí. ucranianos también. O sea, Mira, sonrío porque dice, pues mira que viene en el chat, dice,
decimos que hay que ser un poco cínicos, pero a la vez los cínicos no sirven para este oficio. Es verdad que tiene que ser un punto aquí, efectivamente, ¿no? Porque también hay mucho cínico y es mucha desinformación y también una instrumentalización total, ¿no? Pero es verdad que no valen los cínicos. Tenemos que tener un punto, ¿no? de abstracción, pero no se puede ser en este oficio. Sí, sobre todo porque a mí me pasó en un momento, sobre todo si porque a ti te ven muy afectado por una información que te están contando, vas a generar un efecto en la persona que te está contando esa información y lo que se busca es que, yo por lo menos lo que busco es que dentro de la situación y dentro de las posibilidades es que el relato sea lo más apegado a la razón posible, a la racionalidad y no a la emocionalidad. Y a mí me pasó que, claro, te cuentan algo así, la señora, es que además fue así, la señora me lo estaba contando con, bueno, con, no frialdad, pero me lo estaba contando bien, como normal, y me vio la cara que se me transformó y claro, ella se emocionó, se puso a llorar y a eso me refiero con Claro. frialdad, ¿no? Un poco a quedarte en tu lugar y no generar pues esas emociones, pero es imposible, o sea, es muy difícil. Justo el último bloque de la entrevista, yo quería hablar ahora de temas, claro, que ahora ya sí que nos vamos a esa parte más fría, más fea, ¿no? Que era cómo lo estamos viviendo aquí, que está siendo para Occidente en general esta guerra. Yo me atrevo a decir, no, bueno, no me atrevo mucho, porque no me estoy atreviendo mucho, porque yo creo que es una realidad. Yo lo decía al principio, Estados Unidos creo que es el gran vencedor, por lo menos en términos políticos de esta guerra, porque como decía, revalida su liderazgo dentro de Occidente, un liderazgo que se puede ver más cuestionado. La OTAN se consolida como la herramienta de defensa y el relato que se ha construido ya está claro y nos permite invertir el 2% de defensa, ubicar a Rusia como enemigo y también ya con el fondo a, a, a China, ¿no? Y en todo eso está esa duda de fondo que tú decías antes. Ucrania depende de las armas que se envíen y que se empuñen. Hay una dinámica que yo creo que es muy peligrosa. Yo creo que caminamos hacia una desconexión de bloques, hacia una geopolítica de bloques cada vez más desconectada, ¿no? Pero había unas líneas rojas que es cierto que nos han cruzado. Es decir, al principio de la guerra, yo recuerdo una de las propuestas estrella de Ucrania, que claro, todo esto lo va sepultando la información del día a día, era la zona de exclusión aérea. Es decir, que no pudiese sobrevolar ningún tipo de caza ruso el suelo, el espacio aéreo ucraniano. ¿Por qué no se podía hacer eso? Decía la OTAN y era lógico. Porque para empezar, eso supondría que un equipo antiaéreo polaco o estadounidense derribaría un avión ruso con las víctimas que tendría y que además necesitas un despliegue logístico muy importante, es decir, necesitarías meter personal, meter mucho dinero y además, como digo, que operasen desde todas partes del país, incluso desde el exterior, era una implicación directa. Entonces no hemos tenido zona de exclusión aérea, por supuesto no hemos tenido participación directa del conflicto de esos ejércitos occidentales, no estamos teniendo, tenemos instructores, tenemos voluntarios, pero no tenemos el ejército profesional regular británico ni estadounidense sobre el terreno, y son cosas que sí, se han cumplido. Por ejemplo, tampoco se han entregado misiles de medio y largo alcance, es como un tira floja, pero sí que estamos viendo que poco a poco se está yendo de dinero a armamento no defensivo, sino ofensivo, dentro del armamento ofensivo, carros de combate, ahora vamos a por los aviones de combate, y ahora ya hemos visto cómo se rompía el último gran tratado en materia armamentística, que es uno de los pilares del sistema de seguridad colectiva que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El de no proliferación de armas químicas, el New START, lo que hace básicamente es que ya no tiene por qué haber una limitación del arsenal nuclear. No se va a usar, no estamos en un escenario inminente, pero como digo, se están rebasando continuamente muchas líneas, muchos límites autoimpuestos. Hay un riesgo real de escalada. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo lo veo también, pero creo que estamos desde hace tiempo y yo creo que lo que pasó en Libia puede ser un punto importante para ver que se han transgredido muchas normas. Todos lo han hecho, o sea, porque en este caso yo soy bastante realista en el sentido geopolítico, ¿no? O sea, creo que hay intereses que son permanentes para los estados. Con respecto a la unidad de la OTAN, o sea, sí, que Estados Unidos está ganando, sí, pero para Estados Unidos también es importante que esta guerra tenga un final adecuado para ellos, ¿no? Porque han invertido mucho, o sea, al final estamos hablando de una inversión que empezó, bueno, que digamos, sí, por ponerle un punto de entrada en 2014. Después tenemos a una Unión Europea que yo creo que
que está en un liderazgo bastante discutido, o sea, porque Francia, Alemania por un lado, siempre me llamó la atención cómo se hace más foco y se pone más foco en las decisiones que toma Berlín que las que toma París, cuando creo que las declaraciones de Macron en el entorno de los aliados, ¿no? Y en la línea que siguen ciertos aliados como Polonia o los Bálticos han sido mucho peores que las que pudo hacer Scholz. Sin embargo, sí que se ha puesto mucho el foco en Alemania en todo este tiempo. Creo que esas rencillas no se van a arreglar después de esto, aunque mantengan pues una unidad aparente, yo creo que en el fondo no la hay. Es lógico que la OTAN se haya fortalecido, es decir, es lógico, no entro a valorar si está bien o mal, ¿no? Hmm. Pero es lógico porque Rusia ha invadido Ucrania y porque, bueno, o sea, es decir, ¿cuál se supone entonces que tendría, mirándolo desde el otro lado, no qué tendría que hacer la OTAN si hace esto Rusia, ¿no? Cuando los países aliados estuvieron ofreciendo a Ucrania un montón de cosas, tampoco es que colaborasen con el desarrollo de la sociedad ucraniana, como que era un problema que dejaron ahí aparcado, ¿no? Y me refiero sobre todo a la gente que estuvo con los acuerdos de Minsk. O sea, ¿qué se supone que tenían que hacer ahora? ¿Dejar a los ucranianos vendidos? No darles armas, dejar que Rusia entre y ponga la ley que quiera, pues oye, yo creo que eso tampoco es así. O sea, es muy complejo. Es muy complejo. Y yo creo que al final eh, perdimos todos, y me refiero a la familia europea, ¿no? Cualquier tipo de negociación, porque bueno, a ver, es que Rusia no se va a mover de donde está, quiero decir, va a estar ahí, ¿no? Entonces creo que estamos en un cambio de era donde van a tener mucho que decir otros países como la India o como Como China. China, sí, sí, sí. Mm. Entrando ya en lo que son el gran tema, ¿no? Fin de la guerra, sí, ¿no? Ya lo hemos comentado un poco al principio. Comentaba yo cuáles eran las líneas rojas o los objetivos políticos de Rusia para sentarse a negociar, que era pues eso. Ahora ya se han adaptado, ¿no? A lo que eran originalmente, pero bueno, como una especie de neutralidad militar. No tendría por qué ser desaparición del ejército, pero sí, evidentemente, no entrada en la OTAN, una limitación del arsenal militar ucraniano para que no suponga una puesta en riesgo de la seguridad rusa. Eso por un lado. Por otro lado, el reconocimiento de Crimea como soberanía, bajo la soberanía rusa. Ahora también de esos oblasts que inicialmente se pide solo la autodeterminación. Y esa es la posición maximalista. No hemos visto en ningún momento que se haya rebajado la propuesta, al menos oficialmente, por parte de Rusia. Lo mismo pasa por Zelensky. Y yo entro aquí. Ahora te pregunto a ti, Miriam, ¿por qué decimos que no hay una solución a corto plazo? Porque, bueno, siempre hay propuestas maximalistas en los bandos a la hora de buscar una solución negociada, pero luego suele haber un proceso de negociación en el cual se llega a alguna cuestión. Yo creo que las dos partes hacen un análisis y creen que sus posiciones maximalistas todavía tienen tienen un margen de desarrollo, es decir, no están acabadas o no ven por qué habría que acelerar ese proceso. ¿Por qué? Porque yo creo que Rusia confía en que efectivamente el paso del tiempo haga insostenible desde un punto de vista social o militar que Ucrania pueda vencer en el conflicto, porque confían en su superioridad, saben que el ejército ucraniano cuantitativamente, es decir, es un ejército mucho más pequeño, en algún momento también la muerte de los soldados podría plantear un problema, ¿no? Entonces yo creo que Rusia dice, yo todavía puedo obtener mis objetivos maximalistas porque confío en que pueda haber un colapso de Ucrania porque sigo siendo superior militarmente. Y si no, pues por lo menos puedo aspirar a congelar el conflicto, no pierdo nada, es decir, puedo consolidar lo que tengo porque el coste político ya lo he pagado, es decir, ya estoy aislado de Occidente. Y por el otro lado, Ucrania dice, bueno, yo estoy viendo que puedo seguir obteniendo armamento occidental. ¿Para qué me voy a sentar a negociar si lo que estoy viendo es que además la población me lo exige porque yo también he incentivado ese discurso? Es decir, Ucrania está incentivando el discurso y la idea de que no se puede ceder ni un palmo de terreno. Eso será un problema cuando se quiera sentar a negociar, ¿no? Pero las dos partes dicen, a mí me sigue dando dinero Occidente y siguen imponiendo sanciones a Rusia, confío que Rusia colapse, y Rusia dice, yo sigo teniendo un mejor ejército, es cuestión de tiempo que Ucrania no pueda mantener el esfuerzo bélico. Posiciones maximalistas, opción de negociación fuera de la mesa a corto plazo, ¿no? Sí, es un poco eso. O sea, es que realmente mientras en el campo de batalla puedan mantener sus posiciones, van a intentar lograr sus objetivos ahí.
Porque de nada, o sea, por ejemplo, en la Constitución de la Federación Rusa está estipulado que no se pueden entregar territorios de la Federación Rusa bajo ningún concepto. Vale, ok, vemos una gran contraofensiva ucraniana y vuelven a tomar Zaporilla y toman lo que les queda de Gerson. Que no Y sería Rusia, descartable. por lo que sea, no puede seguir, no puede continuar la guerra a un nivel y, o sea, vale, muy bien, sí, eso es territorio ruso porque hicimos unos referendos, pseudo referendos, que, bueno, en fin. eh, pero, ¿qué más da lo que tu posición si no la puedes mantener militarmente? O sea, al final se trata del poder militar, es que sí es un poco realista, pero se trata de eso. Y Ucrania igual, Ucrania por ejemplo, si vemos un avance ruso imposible de parar, que llega hasta el, no, hasta el Dnieper, que llega otra vez hasta Kiev, pues Ucrania no le quedará otra que capitular. Pero es lógico que ambos mantengan posiciones maximalistas. Yo sí que creo que hubo un momento en el que podrían darse pasos, ¿eh? No digo que se llegase a un acuerdo, pero sí que podrían darse algunos pasos para buscar una resolución no únicamente y exclusivamente militar a este conflicto, ¿no? Y creo que fue en Estambul. Creo que Sí, eso se perdió. sí. Bueno, Y ahora, sí, dime. No, no, sí, sí, perdón. No, y ahora mismo yo por lo que hablé con gente de Ucrania, ¿no? Y yo le preguntaba por eso, ¿qué pasa si Zelensky se sienta a negociar? No, pues no, lo vamos a echar. O sea, Claro. no vamos a permitir eso porque hay mucho dolor, porque hay muchas muertes, porque hay un esfuerzo social muy grande de una gran parte de la sociedad ucraniana que se ha implicado con esto y hasta que no sea absolutamente preciso y necesario y no quede otra opción, pues ambos van a seguir. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, con todos los aspectos, y desde luego la parte diplomática en algún momento va a llegar. O sea, quiero decir, va a llegar aunque solo sea por agotamiento, eso es evidente. Pero yo creo que hay una cuestión interesante que es lo que dices tú. Mientras haya un sostén militar, la guerra va a seguir. Es decir, mientras el ejército ucraniano dé más de sí y no haya un colapso, y mientras el ejército ruso dé más de sí y no haya un colapso, va a seguir. Pero es cierto, y la historia nos lo ha demostrado, que hay un componente civil que puede jugar un papel, o económico. Es decir, que el Estado no colapse porque no hay ejército, sino porque la economía no aguanta o porque la sociedad se revela y ya no hay soldados que enviar al frente porque se vuelve en tu contra. Por el momento también estamos alejados, es decir, muchos hablaba de la disidencia y del rechazo ruso a la guerra, que duró muy poco tiempo, pero ciertamente es que Putin tiene un respaldo muy grande. O sea, Putin es un reflejo bastante realista de una visión ideológica que sí que permea con distinta intensidad en bastante parte de la población rusa. Y del mismo modo que Zelensky a día de hoy no solo es la figura de Zelensky, sino el respaldo de la guerra existe en Ucrania. Por tanto, también podríamos decir que hemos hablado de que militarmente las dos partes tienen capacidad de mantenerse, pero es que desde un punto de vista social no vemos ningún cuestionamiento serio que haga que uno de los dos gobiernos pare. Y desde el punto de vista económico, Rusia está sufriendo mucho, pero se puede mantener porque es un gran país, y Ucrania está subvencionada. Es decir, es cierto que si a Ucrania se le retirase la financiación no podría mantener ni el esfuerzo bélico ni económico a ningún nivel, pero quiero decir, por el momento ni la parte social ni la parte económica parece que se rompa, se resquebraje. Yo creo que los dos esperan que se resquebraje demasiado la otra parte, ¿no? La del adversario, pero a día de hoy no hay esa ruptura. No, 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 evidentemente. O sea, veremos lo que pasa en los próximos meses, pero es que, pensándolo por un lado, ¿qué va a hacer Ucrania? ¿Rendirse, entregar su territorio? ¿Y qué va a hacer Rusia después de haberse metido en toda esta situación también? ¿Qué va a hacer Putin ahora? ¿Va a aparecer y diciendo, no, mira, que nos vamos a retirar hasta las fronteras, por decir, ¿no? Del 24 de enero de 2022? Pues no, Hmm. no, porque vemos que el discurso, o sea, Putin lo dijo el, eh, el 22, sí, lo dijo el 22 en este meeting que hizo en Moscú, como que está habiendo una pelea, una batalla en las tierras históricas de Rusia. O sea, bueno, a ver, tierras históricas de Rusia, que la Federación Rusa reconoció las fronteras de Ucrania en el 91, que Ucrania entregó su armamento nuclear a cambio de la salvaguarda de la soberanía. Evidentemente ahora, visto desde ahora, pues fue un gran error, porque si Ucrania hubiese tenido armamento nuclear, esta invasión no hubiese sucedido, ¿no? Que es la salvaguardia que tienen ciertos países para evitar este tipo de cuestiones. Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que no... o Putin confía mucho en el desgaste, sobre todo del apoyo occidental, Hmm. que evidentemente
sí se está empezando a notar y no hablo solo por Estados Unidos, porque justo antes mientras te escuchaba, estuve viendo una noticia que salió en Reuters ayer, hace 2 días, en los que decían que si bien en 2022 el apoyo de continuar ayudando a Ucrania enviando armamento en Estados Unidos estaba en un 73% de los encuestados, había bajado al 58%. Hmm. Va a haber una batalla electoral en Estados Unidos y el tema de Ucrania va a ser fundamental. Entonces, pues bueno, Trump decía que con él no habría guerra de Ucrania. sí, bueno, a ver, Bueno, que evidentemente lo dice, ¿no? Pero que es sintomático de cómo efectivamente sí. hay posiciones distintas dentro de Estados Unidos. O sea, Trump, la verdad es que tiene una posición muy cómoda ahora mismo en la que puede decir lo que le convenga en función de la opinión pública, cómo vaya la opinión pública. Lo cierto es que yo creo que si Trump hubiese estado en la Casa Blanca, también Estados Unidos hubiese enviado ayuda militar a Ucrania. Yo también lo creo, ¿eh? Totalmente, O totalmente. sea, porque, por ejemplo, cuando se habla de todo, yo también considero que Rusia tomó la decisión de invadir a Ucrania no después de diciembre, enero, ¿no? Ya, la decisión ya estaba tomada de antes. Bueno, y justo en la introducción yo comentaba que habían puesto una serie de principios que yo creo que ahí sí que podía haberse dado una negociación. Ellos plantean una serie de memorándums en términos de defensa para la OTAN, para Estados Unidos, para la OSCE, que yo creo que si se hubiese llegado a un acuerdo, tal, pero desde luego era una cuestión completamente premeditada desde hace mucho tiempo. Es decir, ellos tendrían o tienen una línea roja muy clara, es decir, hasta aquí podemos llegar. Y bueno, lo que vemos en febrero es la puesta en escena, ¿no? Que es lo que decía yo. O sea, el 22 se da un discurso y ese discurso ya, simplemente por firmar un acuerdo de cooperación en materia de defensa y autodefensa, ya era posibilitar la guerra. Simplemente faltaba la ejemplificación. Sí, sí, es un poco, sí, formalizar a nivel interno ruso, porque evidentemente para el resto de la comunidad internacional no tiene vigencia. O sea, partamos de la base que el aliado más cercano y por pura necesidad, que es el presidente Lukashenko, presidente de Bielorrusia, a día de hoy no ha reconocido Crimea, a pesar de que permitió que desde suelo bielorruso se atacase a Ucrania y todo, sigue sin reconocer Crimea. Entonces, pues bueno, eso yo lo leo más en clave interno, todo es el tema de las repúblicas y todo eso, pero sí, yo creo que desgraciadamente la decisión ya estaba tomada. Quiso dar un golpe sobre la mesa, le salió muy mal, o sea, le salió muy mal porque mmm, lógicamente él no salió nada como estaba planeado, no fue una operación quirúrgica de unas cuantas semanas. Yo creo que además, en cierta forma, la invasión a gran escala de Ucrania ha contribuido significativamente a la construcción nacional de Ucrania, un tema bastante complicado, un tema que también está en la base de todos estos conflictos que hemos visto, ¿no? Y creo que efectivamente se está haciendo, ahora está en un momento, bueno, complicado por el fervor de la guerra, por todo, pero sí que creo que los ucranianos están hoy más unidos que hace un año, por ejemplo. Hmm. Y eso ha contribuido a esta invasión. Y además hay que tener en cuenta lo que comentábamos antes, no solo que tienes toda la razón, ¿no? Ya abstrayéndonos un poco, hablando de comunidad, de la noción de nación y de cómo esto va a marcar, sino que es que, bueno, y yo siempre digo que es un problema, pero bueno, también es objetivo, es lo que se tenía que dar, que va a tener difícil sentarse a negociar cualquier persona porque la propia población ucraniana está recibiendo un flujo de información y la guerra desde el primer momento se ha entendido como una cuestión, efectivamente, como dices tú, nacional, y por tanto hay un sentimiento realmente irredentista. A mí me da la sensación en la inmensa mayoría de la población, es decir, que ya no entienden que sea plausible ceder el territorio, que es a ojos de un analista que pueda parecer también, es decir, vamos a buscar relaciones plausibles y realistas, es decir, una cesión parcial del territorio podría parecer una opción encima de la mesa, pero es cierto que ya desde un punto de vista social no es. Yo creo, tengo serias dudas de que sea posible ahora mismo para Ucrania. Sí, no, yo también. O sea, pero al final eso lo ves igual aquí. O sea, imagínate Néstor que dice, bueno, pues entrega Ceuta y Melilla a Marruecos. ¿Cómo has sabido dónde picar, eh? No, claro, y habrá gente, porque habrá gente aquí de diferentes sectores que te diría incluso que sí, y Claro. gente con el DNI español que estaría a favor de eso.
pero el sentir mayoritario del país, ¿cuál sería? Claro. Evidentemente no de este gobierno, del país. Por supuesto, no tienes toda la razón del mundo. Por eso digo también a veces la frialdad y lo bien que se hace siendo un analista internacional y luego sí que siempre nos reprochan, da igual lo que sea, y ahí tiene una parte de razón, pero no tiene una parte de razón, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la respuesta de, como decimos, somos fríos, es verdad que no le toca a nuestro país y que nosotros intentamos ver desde fuera, ¿no? Pero esto es Sí. como en ciertos contextos de cuando hablas en un escenario de guerra, de confrontación, las salidas que son a veces más deseables por poner fin al conflicto son a costa de los países. Entonces, bueno, de una desmembración, de un impacto muy grande, pero bueno, sí, es cierto, eso es así. Pero ¿cuántas veces no lo hemos visto, no? Yo creo, Néstor, que aunque se firme cualquier tipo de documento, pongámonos en esa situación, mientras muchos sectores que están combatiendo ahora del pueblo ucraniano tengan capacidad de seguir luchando, Van a hacerlo. o sea, no se van a cumplir jamás. O sea, creo que va a ser incluso más problemático que Minsk. O sea, creo que parte de la sociedad no lo va a aceptar y va a entregar su vida o lo que sea para tratar de, bueno, de expulsar a los rusos de Ucrania. De hecho, yo lo hemos comentado alguna vez también, pero yo creo que es que eso hace deseable, incluso Rusia y Ucrania, yo creo que lo saben, la congelación del conflicto con una menor intensidad, desde luego, pero quiero decir que en un momento determinado ambas partes digan no podemos firmar un acuerdo de paz porque no es vendible para mi opinión pública rusa, ni es vendible para la opinión pública ucraniana que lleguemos a un acuerdo y lo que ya pasó en el Donbass entre el 14 y el 22 pueda pasar más adelante. Es decir, yo creo que es incluso deseable que si en algún momento el statu quo militar no se puede romper, ninguna de las partes va a decir, señores, no damos más de sí. Ni ustedes para avanzar, ni nosotros para retroceder. Pero no podemos hacer otra cosa. Y yo creo que es que lo hemos visto. En Transnistria, lo hemos visto en Abjasia, en Osetia, lo hemos visto en el Donbass. Lo que es el statu quo. Es decir, la construcción de un nuevo statu quo que se legitima por la vía de los hechos. Por la consumación de un nuevo statu quo, de un orden. Aquí ya me pongo yo más en un plano más teoricista. No me quiero ir mucho a lo académico, pero es lo que yo creo que sería eso, la construcción de un nuevo statu quo, de una nueva realidad, que simplemente, por el simplemente... Y eso pasa en toda, en la ciencia política, en la geopolítica pasa, y si fuésemos asesores, yo siempre diría que habría que hacer eso, que es lo que hace, por ejemplo, Marruecos, o que puede pasar en cualquier escenario. Si tú, aguas territoriales que estás en disputa, las empiezas a pescar y mandas allá a tus pescadores y pones allá tu flota, al final, como tu reivindicación ahora tiene un sostén material, porque controlas esa parte del territorio, pues bueno, a ojos del derecho internacional no va a ser tuyo, pero por lo menos ya has creado esa nueva ficción. No sé si me explico. Sí, yo te entiendo, pero de todas formas creo que en este caso, tal y como se ha planteado por parte de Rusia esta cuestión y cómo lleva todo este año planteándose y los cambios que hubo en cómo se comunicó este conflicto, ¿no? Porque es lo que vamos, hablaba de una operación militar especial de unas semanas a una guerra y a una guerra existencial. Entonces, 2024 está cerca. En 2024 hay elecciones en Rusia. Y la gente hace mucha mofa de esto, pero hay todo un entramado interno de poderes y contrapoderes que hasta ahora estaban dominados por Putin de forma mayoritaria, pero que se basan también en unos aliados que pueden cambiar al presidente Putin, que puede que Putin tenga una presión para acabar con este conflicto. Y no creo tampoco que a este momento una congelación del conflicto vaya a servir para apaciguar a ciertos sectores ¿no? de la Sí. política en Rusia. Lo mismo para Ucrania. Yo creo que estamos, que a lo mejor puede ser que pase en esto, o sea, no estoy diciendo que no, porque no me gusta hacer previsiones y dentro de unos meses que pase lo que tú estás diciendo, pero yo lo veo complicado precisamente por eso, ¿eh? Hmm. Bueno, Porque, y lo mismo para Ucrania, vaya. yo iba más a una congelación por la vía de los hechos, no una declaración formal. Es decir, saber que el frente no se mueve, tener un despliegue el suficiente y unos combates, pero que ambas partes, pues bueno, sepan que eso es así y que en algún momento dejemos de ver avances. La guerra en Siria, ¿no? O sea, no digo que sea lo de Corea, que no está la paz firmada, porque eso no es una guerra, pero la guerra en Siria, ¿no? Es decir, hemos llegado a un punto en el que seguimos teniendo combates, pero hay un statu quo general respetado, que eso no hace que Bashar al-Assad esté integrado en la comunidad internacional y solo haya una Siria, pero sí que hace que lo que tengamos es un marco en el que sí, a lo mejor cambia el equilibrio y se reactivan las hostilidades, pero ha llegado un momento en el que las condiciones materiales empujan a que hayamos aceptado ese nuevo marco. No me gusta a mí tampoco especular, pero bueno, simplemente digo que es como una cosa que yo sí que tengo en la cabeza, que me da la sensación de que podríamos llegar a ver.
Es que yo creo que no sé cómo se mantendría Ucrania en una situación así de congelación, porque aunque no sea combate activo como está viendo ahora, necesitaría muchísimos recursos, más toda la cuestión del tejido económico ucraniano que ha sido dañado, más una serie de cuestiones. Entonces yo creo que si nos vemos en ese escenario sería muy complicado incluso esa resistencia. Pero bueno, es un poco una conjetura, ¿no? O Mira, me sea, hacen una pregunta que es interesante, animo a todo el mundo a que haga preguntas antes de que cerremos. Dicen, Rusia es el único país que ha reconocido el peak oil. Reposicionarse geopolíticamente era ahora o nunca. Yo tengo dudas de si realmente Rusia pensaba que si seguía avanzando Occidente, pues ya... bueno, Rusia tiene siempre esa pretensión objetiva de querer jugar en una gran liga en la que están Estados Unidos y China. Bueno, ni siquiera Estados Unidos reconoce que está jugando en una liga con alguien más, ¿no? O sea, Estados Unidos se niega a abandonar el multilateralismo, China se está terminando de consolidar en todas las esferas como una gran potencia hegemónica mundial, Rusia quiere serlo, entonces yo no sé hasta qué punto, pues lo que decíamos, la guerra en Rusia es una decisión consciente, controlada y que tienen claro, y no sé hasta qué punto, evidentemente la leen en todas las dimensiones, pero no sé hasta qué punto ha pesado mucho o poco el decir, esto es una cuestión geopolítica, de marcar agenda, de esperar que Occidente nos responda y que por tanto yo me reposicione y no sé si me explico. Creo que la pregunta va por ahí. ¿Hasta qué punto esta guerra era una manera de que Rusia se buscase reubicar, de decir, esto ya no es admisible, entonces vamos a la guerra de Ucrania porque es la manera de poder ubicarnos en un nuevo escenario más competitivo en la geopolítica mundial? Sí, a ver, es que digamos que en la visión rusa perder a Ucrania le llevaría a ser todavía más una gran potencia en retroceso. Hmm. Ese es su imaginario. Es decir, Ucrania no lo podemos, no se puede ir de nuestro regazo. Creo de todas formas que hubo un gran error de base por parte de la política rusa en el trato hacia muchas repúblicas exsoviéticas, ¿no? Empezando por Ucrania y yéndonos, por ejemplo, a países de Asia Central. De hecho, a nivel internacional, la posición de Putin se volvió muchísimo más vulnerable cuando vemos al presidente de Tayikistán diciéndole, mira, y cito, que fue lo que dijo el presidente de Tayikistán, vas a África, hablas con países africanos, los tratas con respeto de igual a igual y a nosotros, que tenemos un montón de cosas en común, nos tratas como gente de segunda. Dijo algo así, ¿no? Hmm. Es como reivindicando un poco, decir, si somos socios, aunque tú seas el socio más grande, me tienes que tratar con cierto respeto, que esto no es tu patio trasero, porque si a Estados Unidos se le ha acusado muchas veces de utilizar y de tener patios traseros, sobre todo en América Latina, bueno, Rusia también y todas las grandes potencias lo hacen. Claro. Es un poco que esto también nos sirvió para, y debería haber servido para perder esa inocencia de que no, los estadounidenses, esto y esto, sí, pero todos lo hacen. O sea, Rusia lo hace. Hmm. China lo hace, India lo hace, y hasta incluso el país más pequeño, si Lo tiene hacen, sí, sí. oportunidad, o sea, Marruecos, hasta Marruecos lo hace. Entonces, bueno, Hmm. pues eso. Nos preguntaban también por el chat, animar eso, así que si alguien tiene alguna pregunta. ¿Crees que la situación de escalada previa a la invasión de Ucrania es importante porque la guerra no creo, pero dice, si la escalada previa a la invasión de Ucrania hubiese sucedido con el mandato de Merkel, es decir, hubiese optado la UE por una posición más mediadora antes de que estallase la guerra? Yo creo que, y esto claro, a ver, ahora es mucho más fácil. Sí, la UE podría adoptar la posición que quisiese, pero evidentemente yo creo que Rusia va a invadir igual. O sea, y de verdad lo creo, porque esas garantías de seguridad Occidente no se las iba a dar. O sea, si te refieres eh, a eso, no sé quién hizo la pregunta, pero yo no creo que Occidente ni la OTAN ni los aliados le fuese a entregar eso a Rusia. Aunque nos parezca bien, nos parezca mal, sean legítimas o no legítimas. Yo no entro a valorar eso en este momento, pero yo no creo. Entonces, eso. Es que además se comentó, se habló, bueno, son cosas, ¿no? Que como en noviembre del 21, Rusia había decidido efectivamente la invasión. O sea, recuerdo, es que además ahora que estamos de aniversario, yo recuerdo 2 o 3 días antes de la invasión a Peskov, que es el portavoz del Kremlin, diciendo que por qué Rusia iba a atacar, por qué Rusia iba a invadir. O sea, vimos ese discurso absolutamente
hasta el reconocimiento de las repúblicas, que ahí sí que se esperaba algo, pero una cosa hubiese sido ver a tropas rusas entrando a Donetsk y Lugansk, a las partes controladas por los separatistas, y otra cosa es lo que hemos visto. O sea, yo creo que ahí también hubiesen cambiado bastante las cosas y en general hubiese tenido el conflicto un desarrollo muy diferente, ¿no? Hmm. Bueno, dejo tiempo por si llega alguna pregunta, si no, siempre, pues en esta sección yo llevo poco tiempo, pero a mí siempre me gusta, esto ha sido además ya conversación entre amigos, entre compañeros, más que entrevista, pero bueno, ya aprovecho porque además yo siempre me lo tomo en serio y tomo nota y apunto y pregunto siempre a alguien alguna recomendación cultural de lo que hablamos, de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, para acercarse pues dentro de la geopolítica, que como decimos a veces es muy fría, pues para tocar esa parte humana, no sé, alguna canción, algún libro, alguna película de Rusia, de Ucrania, sea de la guerra o no sea, pues algo que a ti te guste y quieras compartir. Bueno, pues la verdad, quiero compartir, pues lo que se me viene a la cabeza es, no es ucraniana, es bielorrusia, es Svetlana Alexievich, que es La guerra no tiene rostro de mujer, donde se habla de todas las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial y cómo su papel fue ninguneado. De Ucrania a mí hay un autor que me gusta mucho, que es contemporáneo, que es Yuri Andrukhovich. El último territorio es un libro que me parece fantástico y donde cuenta muy bien, pues eso, todo las contradicciones que tiene Ucrania como sociedad y es como vemos, de hecho está en acantilado, creo. No nos pagan, ¿eh? O sea, no nos pagan, simplemente es la editorial que lo... Y de películas, bueno, para entender un poco todo ese mundo, pues yo creo que los documentales son desde el punto de vista ucraniano, ¿no? Pero los documentales de Sergei Lonitsa son buenos, me gustan. O Hmm. sea, eso, un poco así. Yo estoy leyendo ahora, releyendo, porque me la regaló mi padre hace muchos años, pero hace muchos, o sea, yo creo que tendría, pues cuando salió el año, fue un libro también de acantilado, que prometo que no, El fin del Homo Soviéticus, no sé si te lo has leído tú o no. Es de Dan Alexievich, sí, me gusta mucho esa mujer, me Claro, es que gusta como mucho. lo has dicho, Sí, y yo recuerdo que lo leía como con cierta reticencia, ¿no? Porque mi padre me lo daba, evidentemente, como con una intención política bueno, pues yo cuando tenía 16 años era mucho más romántico todo el acercamiento que podías tener hacia esos procesos históricos. Lo leí en su momento, me acuerdo que muchas cosas me quedaban grandes desde un punto de vista histórico, porque es un libro, sobre todo, narra muy bien a través de terceras personas. Y ahora que lo has dicho, yo iba a decir, fíjate, no conozco bien el espacio soviético, teniendo a Miriam, es insultante decir algo porque ya lo va a decir mejor, pero es que este libro, justo estoy ahora cogiendo algunos fragmentos por los capítulos y también ya está en acantilado. Tendremos que pedirles que nos den una parte, ¿no? Por la promoción de hoy. sí. Sí. Y bueno, sí, en general eso es muy interesante. Otro sobre los conflictos en la zona del Cáucaso ruso, en los 90 y Georgia, Un buen lugar para morir, Historias del Cáucaso. Es un libro de un periodista polaco que estuvo en esa zona cuando la mayor parte de la atención mediática estaba en los Balcanes y también muy, muy recomendable. Hmm. Em, Nos preguntaban ya por cerrar y despedir cuál es la situación de Pablo González, que lo has comentado tú antes, siempre lo denunciamos, igual aquí es verdad que no tanto, pero bueno, un año va a hacer ya, no sé, bueno, si quieres contar tú, Miriam. Sí, Pablo González lo detuvieron en Chemisil, que es la ciudad fronteriza que está cerca de, bueno, Perdón la interrupción. Pablo González es un periodista español, porque puede que sí, haya gente que no lo sepa, colaborador de varios medios, de ITV, de Público, de La Sexta, es un freelance que ha cubierto distintos conflictos. En el de Nagorno-Karabaj del 2020 tuvo cierto recorrido, pero bueno, es un muy buen profesional al que se le acusaba de estar detenido por ser un agente de inteligencia rusa, poco más o menos. Digo por dar contexto. de inteligencia militar, Sí. que bueno, es un delito, si fuese cierto, claro, gravísimo. Y en ese contexto, Pablo estuvo en Donbass, Pablo estuvo en el Maidán, Pablo tenía muy buenas fuentes en Ucrania. A él se le ha acusado, como dice Néstor, de ser espía militar, porque Pablo tiene la doble nacionalidad.
porque su abuelo era un niño de la guerra, si no voy mal. Sí. Se le detuvo en Polonia el 28 de febrero del año pasado. Hasta ahora las autoridades polacas y de forma pública no han mostrado ninguna prueba que sustente su acusación. El gobierno español no ha movido prácticamente un dedo. Pablo González denunció su situación ante el defensor del pueblo polaco. Sus condiciones le dejan pues 1 hora de luz al día, la comida es mala, solo pudo ver a su mujer una vez. Y más allá de, claro, es que hasta en tiempos y es mi opinión personal, yo creo que es inocente, pero lo mínimo en estos casos sería un juicio, por lo menos con todas las garantías, un juicio justo, ¿no? Y espero que esté más cerca de eso y de que la situación para él y para su familia sea mejor, porque bueno, no me quiero imaginar que te pase eso y encima siendo inocente. Además, con las consecuencias que va a traer para su carrera a nivel periodístico, porque no vas a poder trabajar en los Bálticos, no vas a poder entrar en Ucrania. O sea, es como una historia bastante rocambolesca y ojalá acabe pronto. Tenemos una entrevista a su compañera en Descifrando la Guerra, donde podemos hablar. Y bueno, pues animar de todas maneras a la gente que siga la información que hay, porque también hay un silencio mediático. Sobre todo es vergonzoso el silencio del gobierno español. Sí. Es impresionante, es impresionante. Pero bueno, Miriam, pues ¿qué te voy a decir? Que te voy a ver pronto, por lo menos a través de la cámara, y que de verdad que yo cuando preparaba y digo, bueno, tenemos que hablar del aniversario, tú y yo tuvimos directo hace unos días y demás, pero vamos, disfruto mucho hablando contigo y yo me imagino que se habrá visto, pero que además yo creo que ha quedado una charla realmente amena. No tenía intención de retenerte tanto tiempo, pero como daba de sí, yo creo que merecía la pena hacerlo. No, bueno, está bien, yo también espero que le haya gustado y bueno, pues nos vemos en nuestro director de Descifra, ¿no? Eso es. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy y de toda la gente que aquí pues también te lo agradece por el chat. Así que nada, nos vemos muy pronto. Un abrazo muy fuerte, Miriam. Vale. Adiós. Un abrazo a todos, gracias, chao, chao. Chao, adiós. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.